Por favor, indique su nombre completo y RUT e inicie su exposición. Mi nombre es Gonzalo José María Letelier Guido, mi RUT es 13633822-6. Agradezco mucho la oportunidad de presentar en esta instancia y quiero enunciar algunos principios relevantes respecto de la necesidad de perfeccionar la garantía constitucional para la libertad de enseñanza en Chile en el nuevo texto constitucional. Mi exposición va a estar dividida en 4 partes, en la primera de las cuales presentaré brevemente la situación de la libertad de enseñanza en Chile. A continuación analizaré cuáles son los motivos que explican esta situación para, en tercer lugar, enunciar algunos principios o proponer algunos principios que creo que deberían quedar consagrados en el nuevo texto constitucional, para terminar finalmente con algunas consideraciones finales. En primer lugar, entonces, respecto de la situación de la libertad de enseñanza en Chile, que es un poco paradójico, precisamente porque, habiendo una garantía constitucional en el texto vigente respecto a la libertad de enseñanza, sin embargo, hay señales bastante preocupantes. Yo me voy a limitar a indicar simplemente 4. En primer lugar, en marzo de 2019, la Fiscalía Nacional Económica publicó un informe preliminar de un estudio de mercado sobre los libros de texto en Chile. Este estudio de mercado mostraba que prácticamente la totalidad del mercado de libros de textos está concentrada básicamente en 2 editoriales, lo cual significa en concreto que la totalidad de los alumnos de Chile estudia con los libros de texto publicados simplemente por 2 editoriales. Es decir, en la práctica, la totalidad de los niños de Chile estudia exactamente lo mismo, exactamente de la misma manera. Estos libros de texto, hay que añadir, incluyen un manual del profesor que en la práctica hace muchas veces irrelevante o bastante secundario su saber profesional. El estudio de la Fiscalía Nacional Económica es un estudio comercial y, sin embargo, este dato, muy preocupante en el ámbito estrictamente educacional, pasó prácticamente desapercibido. En segundo lugar, la Ley General de Educación vigente en este momento asegura a los establecimientos que funcionan con jornada escolar completa un 30% de las horas lectivas para libre disposición del colegio, según el proyecto educativo de cada uno de ellos. Ahora bien, prácticamente la totalidad de los colegios en Chile ocupa ese 30% de libre disponibilidad para cubrir los contenidos obligatorios del currículum nacional. De hecho, yo todavía no conozco ningún profesor que haya alcanzado alguna vez a cubrir la totalidad de los contenidos de ese currículum nacional, pese a que en principio dispone de este 30% de las horas lectivas de libre disposición. Es decir, ni siquiera con ese 30% que es utilizado prácticamente en su totalidad, no para asignaturas propias del proyecto educativo del colegio, sino simplemente para cubrir esos contenidos, ni aún así se alcanzan a cubrir. En tercer lugar, es práctica común en los colegios de excelencia, así denominados con frecuencia, que en un momento del año se interrumpa la actividad lectiva normal para preparar el CIMSE, que se supone que es precisamente la prueba que mide la actividad normal de un colegio. Es decir, el sistema de medición de la calidad de la educación, que es lo que significa las siglas CIMSE, en la práctica se transforma en un sistema de control de cobertura curricular, que es precisamente el cuarto punto al que me quiero referir. La prueba CIMSE y la recientemente reemplazada PSU, que era básicamente un CIMSE de cuarto medio, evalúan cada vez menos, pero todavía de modo significativo, evalúan sobre todo cobertura curricular, es decir, cuánto del currículum nacional efectivamente el profesor alcanzó a enseñar en su clase. En la práctica esto significa que, de un modo contrario a los enunciados legales, pero absolutamente eficaz, en Chile prácticamente no hay libertad de enseñanza, entendida como la capacidad autónoma de un colegio para fijar su propio proyecto educativo. Creo que entre los múltiples motivos, y con esto paso al segundo punto de mi exposición, es necesario señalar fundamentalmente 2, que tienen la característica de que suscitan un cierto acuerdo fundamental implícito entre derechas y izquierdas. Es decir, lo que yo intento exponer acá trasciende la oposición partidista entre derecha y izquierda, porque en el fondo está basado en principios implícitamente asumidos por todos los sectores políticos. Quiero señalar fundamentalmente 2 causas que me parecen las más relevantes.
En primer lugar, una distorsión en el concepto de libertad de enseñanza, suscitada en parte por la redacción del texto constitucional vigente, pero sobre todo por la práctica por la tradición, digamos, de la discusión política en materia de educación. Según el texto constitucional vigente, la libertad de enseñanza significa sobre todo libertad para abrir y sostener, por una parte, y para elegir, por otra parte, establecimientos educacionales. Pero, que es lo relevante, esos establecimientos educacionales en la práctica, debido al currículum único nacional, no tienen la libertad para definir de modo robusto su propio proyecto educativo institucional. Y en segundo lugar, que es más preocupante, está implícito un concepto de educación entendido básicamente como una especie de commodity, es decir, como un bien homogéneo y transable, cuyas propiedades distintivas son independientes de quién lo produce. Precisamente por eso, el problema de la educación se plantea con demasiada frecuencia, casi siempre, como un problema exclusivamente de provisión de un servicio que aparentemente todo el mundo entiende que es casi siempre exactamente igual y por lo tanto importaría bien poco quién lo imparte. Lo importante sería simplemente que lo haga relativamente bien según ciertos criterios que, precisamente porque es un commodity, son medibles, son cuantificables, son unívocos. En esta lógica, entonces, me parece relevante, y esta es la tercera parte de mi exposición, enunciar ciertos criterios fundamentales que me parece que son determinantes para que exista realmente libertad de enseñanza. En primer lugar, que se determine, que se garantice constitucionalmente la obligación estatal de definir un currículum nacional efectivamente mínimo, garantizando, por ejemplo, con rango constitucional, una cierta proporción del tiempo lectivo, ¿sí? Es decir, esto obligaría a un sistema de medición de la calidad de la educación centrado ya no en cobertura curricular, sino en habilidades y competencias, como las mismas pruebas PISA o TIMSS, que son las que efectivamente elevan las alarmas respecto de la calidad de educación en Chile. Y por otra parte, ya no tendría mucho sentido una prueba censal que evalúe absolutamente todos los alumnos de todos los colegios. En el fondo, permitiría una amplia libertad curricular en el marco de ciertos mínimos socialmente incontrovertibles. En segundo lugar, creo que es necesario garantizar constitucionalmente el derecho de las comunidades educativas, y no solo de los sostenedores, a conservar la integridad de su proyecto educativo, protegiéndolo de injerencias indebidas, por una parte, del Estado, pero también de padres que eligen ese colegio por razones distintas de ese proyecto educativo, por motivos que son accidentales y que, habiéndolo elegido de ese modo, presionan por modificar ese proyecto educativo. Y, finalmente, una clara distinción entre la selección individual de alumnos por rendimiento académico previsto en virtud de evaluaciones psicométricas, que en buena hora fue abolido en virtud de alguna de las últimas reformas educacionales, sustituyéndolo, sin embargo, conservando, por lo tanto, el derecho, por una parte, de las familias, pero también de los establecimientos, para seleccionarse recíprocamente, por decirlo de alguna manera, en virtud de su propio proyecto educativo institucional. Termino entonces con algunas consideraciones finales muy breves. En el fondo, esta propuesta es simplemente una reivindicación de un principio de subsidiariedad rectamente entendido, es decir, no ya un Estado que se retira de modo indiferente para dejar espacio al ámbito de la iniciativa privada circunscrita simplemente al mercado, sino que, de un modo mucho más clásico, en un modo mucho más clásico de entender el principio de subsidiariedad, un Estado que está en absolutamente todas las instancias de la vida social, pero haciendo prácticamente nada, es decir, posibilitando, poniendo las condiciones para que a aquellos a quienes les compete, no el Estado, a aquellos a quienes les compete puedan educar a sus hijos según sus propios principios y convicciones. Por último, esta propuesta tendría un efecto indirecto, pero extremadamente benéfico, en una dignificación de la profesión docente. Un docente que dejaría de ser simplemente ya un mero ejecutor de programas recibidos y definidos en instancias absolutamente ajenas a su saber profesional y que comienza a ser reconocido, en cambio, como un auténtico educador. Muchísimas gracias.